Durante años viví rodeado de ruido. No me refiero solo al tráfico, al celular vibrando o a las notificaciones sin fin. Hablo de un ruido interno, ese murmullo constante de pensamientos que no se detiene nunca. Ideas, preocupaciones, juicios, recuerdos, planes, un torbellino sin pausa que se sentía tan normal que ni siquiera me daba cuenta de que estaba ahí, drenándome por dentro. Pero hubo un día en que todo cambió. No fue un gran evento ni una revelación mística. Fue algo mucho más simple y más profundo. El silencio. No un silencio forzado o incómodo, sino uno verdadero que no venía de apagar el mundo exterior, sino de quedarme quieto, por dentro. Recuerdo el momento exacto. Estaba solo, sentado, sin nada en qué ocuparme, sin música, sin distracciones. Solo estaba ahí. Y entonces lo sentí. No escuché una voz, no vi una visión, pero entendí algo que no se puede explicar con palabras, aunque voy a intentar hacerlo hoy. ¿Puede el silencio enseñarte algo que ninguna palabra puede expresar? ¿Qué pasa cuando dejas de huir del vacío y lo habitas de verdad? ¿Y si ese espacio sin ruido fuera justo lo que tu alma lleva años buscando? En este video quiero contarte cómo ese silencio cambió mi vida, no como una teoría ni como una filosofía que leí en algún libro, sino como una experiencia real que me marcó. Porque si alguna vez te has sentido abrumado por el ruido mental, si te cuesta encontrar paz, si sientes que estás demasiado ocupado incluso para escucharte, este video es para ti. En algún punto me di cuenta de que no era el mundo el que hacía ruido, sino yo mismo, y que el silencio, lejos de ser vacío o aburrido, podía ser un espacio lleno de vida donde todo comienza a acomodarse. A veces, lo más revolucionario no es hacer más, sino detenerse. Hoy voy a abrirte una puerta. No es una puerta mágica, ni una promesa de iluminación instantánea. Es solo la puerta del silencio. Pero lo que descubrí al cruzarla fue más transformador de lo que imaginé. Antes de encontrar el silencio, vivía en una especie de piloto automático. Me levantaba, cumplía con mis rutinas, respondía mensajes, hacía lo que se esperaba de mí, pero por dentro sentía que algo no estaba bien. Había una presión constante, una especie de urgencia que no podía explicar, como si siempre estuviera llegando tarde a algo, aunque no supiera a qué. Lo más curioso era que, desde afuera, todo parecía estar bien, pero por dentro, mi mente era como una sala llena de voces hablando al mismo tiempo. Una pensaba en lo que no había hecho ayer, otra se preocupaba por el futuro, otra más me criticaba y otra simplemente se distraía buscando cualquier cosa para evitar quedarse en silencio. Vivía con todas ellas encima, sin darme cuenta de cuánto me desgastaban. No podía estar quieto. Si tenía un momento libre, lo llenaba con ruido. Una serie, una conversación, redes sociales, una canción. No sabía estar conmigo mismo sin sentir ansiedad. Y cuando el cuerpo empieza a dar señales de agotamiento, la mente se resiste aún más, porque el ruido se vuelve una especie de refugio, incómodo pero familiar. ¿Te ha pasado esa sensación de que incluso cuando estás descansando tu mente sigue corriendo, como si la paz fuera algo que está reservado para otro momento o para otra persona? Luchaba mucho conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis emociones, con mi necesidad de tener todo bajo control. Intentaba resolver todo desde la mente, pero lo único que lograba era generar más ruido. Cada respuesta traía nuevas preguntas y cada intento de calmarme, nuevas frustraciones, hasta que un día sentí algo parecido al cansancio, pero más profundo. Era como si mi alma también estuviera agotada, y en medio de todo ese ruido empecé a notar cosas pequeñas, como que evitaba mirar por la ventana sin tocar el teléfono, que me costaba respirar profundamente sin sentir culpa por estar perdiendo el tiempo, que dormía con la mente encendida y me despertaba con la misma sensación de urgencia. A veces, incluso en medio de una conversación, mi mente estaba en otro lugar, planificando, recordando, temiendo. Me di cuenta de que el ruido no era solo mental, también era emocional, culpas no resueltas, expectativas no dichas, miedo a decepcionar. Todo eso también hablaba dentro de mí, en un idioma sutil pero constante, y ese murmullo, aunque no lo notara, me estaba dirigiendo la vida. Era como si estuviera viviendo una vida que no me había detenido a elegir,
una rutina construida por hábitos, creencias, compromisos que ya no resonaban conmigo, pero que seguía cumpliendo por inercia. Cada día parecía igual al anterior y el entusiasmo por vivir se iba apagando silenciosamente, sin que nadie más lo notara, y fue ahí cuando empecé a preguntarme, ¿realmente necesito seguir así? ¿Hay otra forma de habitar mi vida que no sea corriendo detrás de pensamientos? Y si el problema no es el mundo ni las circunstancias, sino que nunca he aprendido a escucharme. Este fue el inicio de una búsqueda, pero no una búsqueda de más cosas, más respuestas o más soluciones. Fue una búsqueda de menos ruido, menos prisa, menos distracción, menos necesidad de entenderlo todo, menos miedo a estar conmigo mismo. Y aunque aún no sabía cómo, en el fondo de mí algo intuía que el camino no estaba en hacer más, sino en detenerme. Recuerdo perfectamente el primer día que me senté a meditar en silencio, sin música, sin guía, sin nada. Fue en un pequeño retiro al que llegué por recomendación de alguien que apenas conocía. En el fondo, no buscaba iluminación ni paz, solo quería un descanso, algo diferente. Estaba tan saturado que cualquier cosa que sonara a pausa me parecía mejor que seguir como estaba. El lugar era sencillo, rodeado de árboles y silencio, un silencio casi intimidante. Desde el primer momento sentí una incomodidad extraña. No había pantallas, ni relojes, ni gente hablando. Nadie te decía qué pensar ni cómo sentirte. Te decían solo, siéntate, respira y escucha. Al principio pensé, esto no es para mí. Mi mente corría más que nunca. El silencio exterior amplificaba el ruido interior. Cada pensamiento parecía gritar y mis piernas se quejaban y mi espalda dolía y mi ansiedad aumentaba por no tener nada que hacer. Pero algo dentro de mí insistía en quedarme. Y así pasaron los minutos, luego horas y luego días, y poco a poco ese ruido mental empezó a aflojar. No desapareció del todo, pero se volvió más lento, más predecible, como si los pensamientos ya no compitieran entre ellos, sino que fueran pasando uno por uno, y en uno de esos momentos de quietud, lo sentí. No hubo una voz, no hubo una epifanía. Hubo una sensación como si por un instante el tiempo se hubiera detenido. Me di cuenta de que yo no era mis pensamientos, que podía observarlos sin involucrarme, que el silencio no era vacío, era presencia, y que detrás de todo ese ruido había algo mucho más profundo, yo mismo, pero sin las máscaras. Esa sensación fue tan sutil que fácilmente podría haberla ignorado, pero algo en mí se quebró suavemente como si una presión interna finalmente soltara, y lloré. Ni un número de tristeza. Lloré de alivio, como si hubiese estado reteniendo el aire durante años y finalmente pudiera respirar. No necesitaba entender por qué, solo sabía que había algo bueno en ese silencio. Después de esa primera experiencia comencé a buscar más momentos así, ya no como una obligación espiritual, sino como una necesidad vital. Empecé a darme cuenta de cómo el silencio no era un lugar al que se iba, sino una cualidad que podía estar presente incluso en medio del ruido, y eso cambió todo. Uno de los días del retiro, mientras caminaba lentamente por un sendero, noté algo increíble. Escuché el canto de un pájaro, pero no solo lo escuché, lo sentí. Fue como si por primera vez ese sonido atravesara mi cuerpo entero, y entonces vi el sol pasar entre las hojas y sentí la brisa en la piel y noté que estaba ahí, completamente presente, no pensando en el momento, sino viviendo el momento. Ahí entendí por qué el budismo zen insiste tanto en la atención plena, porque no se trata de pensar mejor ni de dejar de pensar, se trata de habitar lo que ya está ocurriendo, sin tratar de modificarlo, sin etiquetarlo, solo ser. Y ese estado, aunque breve, fue transformador. Me mostró que el silencio no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia total. Es cuando el juicio se suspende y uno simplemente observa, no como espectador pasivo, sino como parte activa de todo lo que está sucediendo. No había distancia entre lo que miraba y el que miraba. Todo era uno. También fue incómodo en otros momentos porque cuando uno se queda quieto sale todo lo que evitó sentir durante años. Aparecieron viejos recuerdos, miedos, inseguridades, pero ya no los rechacé, los dejé estar. Y fue justo ahí cuando el silencio mostró su verdadero poder. No como un escape, sino como un contenedor. Un lugar donde incluso lo difícil podía existir sin destruirme.
Hubo noches en las que no podía dormir, no por insomnio, sino porque estaba enfrentando partes de mí que había ignorado por tanto tiempo, pero incluso en esa incomodidad había algo diferente. No me estaba huyendo, estaba ahí, conmigo, y eso, aunque doloroso, fue liberador. Volví de ese retiro siendo la misma persona, pero con una mirada distinta, como si me hubieran limpiado un lente empañado. Las cosas seguían igual, pero yo ya no era igual. Había algo nuevo dentro de mí, una certeza tranquila, que el silencio no era ausencia sino plenitud. El silencio, cuando lo conoces de verdad, no es solo un descanso del ruido, es un maestro, y como todo buen maestro, no te da respuestas, sino que te hace las preguntas correctas. No te empuja, pero tampoco te deja en paz hasta que aprendes, y sobre todo, no se impone, simplemente se ofrece y espera. Una de las primeras lecciones que me enseñó fue la de la presencia. Suena sencillo, pero me di cuenta de lo poco presente que había estado en mi vida. Sí, estaba en los lugares, hacía las cosas, cumplía con los compromisos, pero una parte de mí siempre estaba en otro lado. El silencio me hizo notar eso. Me enseñó a escuchar realmente una taza al caer sobre la mesa, a ver una hoja moverse con el viento, a sentir el agua corriendo por mis manos, pequeños detalles que había ignorado durante años porque mi mente siempre estaba ocupada en el futuro o en el pasado. Otra lección poderosa fue la de la no reactividad. Cuando estás en silencio, empiezas a ver cómo tu mente reacciona a todo. Un pensamiento aparece y sin darte cuenta ya estás emocionalmente atrapado en él, pero el silencio me dio el espacio para observar sin reaccionar, no porque yo lo intentara, sino porque el silencio te da tiempo, ese segundo entre lo que pasa y cómo respondes. Ese segundo es libertad. También aprendí sobre el juicio, o mejor dicho, sobre cómo dejar de juzgar. Me di cuenta de que incluso mis intentos de ser espiritual estaban llenos de juicios. Debería estar más tranquilo, no debería pensar esto, estoy haciéndolo mal. Pero el silencio no tiene juicio, no te dice que estás bien o mal, solo te muestra lo que hay. Y cuando lo ves tal como es, sin adornos ni etiquetas, algo cambia. Aparece la aceptación. No como resignación, sino como comprensión. Una comprensión profunda de que todo lo que siento tiene un lugar, que no necesito eliminar mis miedos para estar en paz, que puedo estar en silencio junto a ellos y que a veces eso es suficiente, porque lo que el silencio me mostró no fue cómo huir del dolor, sino cómo estar con él sin romperme. Otra enseñanza esencial fue la de la escucha. En el ruido constante del mundo, creemos que escuchar es algo pasivo, pero escuchar de verdad es una forma activa de amor. Cuando me sentaba en silencio, no solo escuchaba el entorno, me escuchaba a mí, escuchaba mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, y descubrí que muchos de ellos solo necesitaban ser reconocidos. Como un niño que hace berrinche solo porque nadie lo ha mirado a los ojos. El silencio también me reveló el valor de la lentitud. Me enseñó que no todo necesita resolverse ya, que las respuestas más sabias muchas veces no aparecen cuando las fuerzas, sino cuando te rindes. Me mostró que hay una sabiduría en no hacer, en dejar que las cosas maduren por dentro sin necesidad de intervenir. Y quizás lo más importante, me mostró compasión, porque al dejar de exigirme entender todo, cambiar todo, mejorar todo, empecé a verme con más ternura, no como alguien roto que hay que arreglar, sino como alguien humano que simplemente necesita espacio para ser. Y eso, en un mundo que te empuja a rendir, producir y encajar, es revolucionario. Cada día de silencio era como una capa que se caía, una capa de control, otra de miedo, otra de necesidad de aprobación, y al final de cada jornada me quedaba más cerca de algo que no podía nombrar, pero que se sentía real. Una especie de centro interno donde nada me faltaba, un espacio donde, incluso si no tenía nada, sentía que lo tenía todo. No fue fácil. Hubo días en los que solo sentía aburrimiento, resistencia, incomodidad, días en los que pensaba esto no está funcionando, pero aprendí que incluso eso era parte del proceso, que el silencio no está para entretenerte, sino para revelarte, y que lo que revela no siempre es cómodo, pero siempre es verdadero,
También aprendí a confiar en la inteligencia de la vida, en la sabiduría que emerge cuando dejamos de forzar las cosas. Me di cuenta de que no tenía que controlar cada paso, cada resultado, que podía dejarme guiar no por la mente, sino por algo más sutil, más profundo, y en ese soltar encontré una paz que no dependía de que todo estuviera bien, sino de estar en paz incluso cuando no lo estaba. A veces me preguntan, ¿qué encontraste en el silencio? Y me cuesta responder, porque no encontré algo en el sentido tradicional. Más bien, solté cosas, solté expectativas, exigencias, máscaras, y al soltar encontré algo más auténtico. Encontré que no necesito ser diferente para estar en paz, que ya soy suficiente, que el momento presente, tal como es, contiene todo lo que necesito para sentirme vivo. Y eso, más que cualquier palabra o teoría, fue la gran lección, que el silencio no es ausencia de vida, sino el espacio donde la vida se expresa con mayor claridad, que en ese espacio, lejos del juicio y la prisa, puedo ver mi naturaleza real, tranquila, abierta, luminosa. El budismo zen habla mucho del despertar, pero a veces ese despertar no es un evento grandioso. A veces es solo sentarse, cerrar los ojos, respirar y notar que ya estás aquí, que no necesitas llegar a ningún lugar porque ya estás en el lugar correcto, que no necesitas hacer nada para ser valioso, que tu simple existencia en silencio ya es suficiente. Volver del retiro fue como regresar a un mundo que hablaba otro idioma. Todo seguía igual, pero yo ya no lo percibía de la misma forma. Había algo diferente en mí y no era algo grandioso o visible para los demás, era algo interno, como si hubiese soltado un peso del que no era consciente. Lo primero que noté fue mi relación con los pensamientos. Antes cada pensamiento que surgía en mi mente tenía poder sobre mí. Me creía todo lo que pensaba, pero después del silencio aprendí a observar mis pensamientos como si fueran nubes, algunas oscuras, otras ligeras, todas pasajeras. Ya no necesitaba analizarlos ni responder a cada uno, solo los veía venir, quedarse un rato y luego irse. Esa distancia me dio una libertad enorme. Otra transformación fue mi manera de reaccionar ante las emociones. Antes, la tristeza, la ansiedad o la rabia eran cosas que tenía que suprimir o resolver rápido. Ahora las reconozco como parte del flujo natural de estar vivo. Aprendí a quedarme con ellas sin resistirme y descubrí que al hacerlo pierden fuerza, no desaparecen de inmediato, pero ya no me arrastran. El silencio me enseñó que las emociones no son enemigas, son mensajes que el cuerpo necesita expresar. También cambió mi forma de escuchar. Ya no escucho solo para responder, escucho para entender. En mis conversaciones con otros me doy cuenta de cuánto ruido interno hay cuando uno no está presente. Antes pensaba en lo que iba a decir mientras el otro hablaba. Ahora trato de estar ahí, simplemente estar, y eso ha mejorado mis relaciones más que cualquier técnica de comunicación, porque cuando alguien siente que lo escuchas de verdad, algo en su interior se relaja, y ese espacio de escucha se convierte en un acto de amor. Otro cambio profundo fue en mi forma de vivir el tiempo. Ya no tengo esa urgencia constante de hacer todo rápido. Me doy el permiso de hacer una cosa a la vez, de caminar más despacio, de no llenar cada minuto con actividad. El silencio me mostró que la lentitud no es pereza, es presencia, y en esa presencia todo tiene más sentido. Y sin duda cambió mi relación conmigo mismo. Dejar de exigirme ser diferente, dejar de intentar arreglarme, ha sido una de las liberaciones más grandes. Entendí que la paz no viene de cambiar todo lo que soy, sino de dejar de pelear con lo que ya soy, que puedo crecer sin dejar de aceptarme, que el crecimiento real no nace del rechazo, sino del amor. Incluso mi espiritualidad cambió, ya no busco experiencias extraordinarias, busco estar presente en lo ordinario, en el sabor del té, en la textura de un libro, en una conversación sencilla. Descubrí que lo sagrado no está solo en lo místico, sino en lo cotidiano cuando estás verdaderamente ahí. El silencio me devolvió la capacidad de asombrarme, y es curioso, porque a pesar de sentirme más en calma, también me siento más vivo, como si cada momento fuera más completo, más real. Ya no necesito tantas distracciones, y cuando uso el teléfono o veo una serie, lo hago con más conciencia, no como escape, sino como elección. Esa diferencia ha cambiado mi vida. También me volví más compasivo, no solo conmigo, sino con los demás. Al ver mi propio caos interno con ternura,
Empecé a ver el caos de los demás con la misma comprensión. Ya no reacciono tan rápido, ya no juzgo tan duro. El silencio me mostró que todos estamos luchando, aunque por fuera parezca que no. Y eso me hizo más paciente, más humano. Y en medio de todo esto apareció algo inesperado, una sensación de dirección. No porque haya descubierto mi propósito final, sino porque ahora escucho mejor lo que me guía desde adentro. Ya no sigo metas por inercia. Ahora pregunto, ¿esto resuena conmigo? ¿Esto me acerca o me aleja de lo que realmente valoro? Y aunque no siempre tengo claridad, tengo algo más valioso: conexión con mi intuición. La vida sigue trayendo desafíos. No todo es perfecto ni fluido, pero hay una diferencia fundamental. Ahora sé que puedo detenerme, que no necesito resolver todo al instante, que puedo sentarme, cerrar los ojos y volver a ese espacio silencioso donde todo se calma. Esa es mi ancla, esa es mi casa, y eso para mí es un cambio real, porque no se trata solo de tener momentos de paz, sino de saber cómo volver a ellos cuando los necesito, de saber que pase lo que pase afuera, hay un espacio dentro de mí que no se mueve, que permanece. Entonces, ¿puede el silencio enseñarte algo que ninguna palabra puede expresar? Yo creo que sí. No porque el silencio tenga respuestas mágicas, sino porque en su espacio las preguntas se transforman, dejan de ser cargas y se convierten en caminos, y ahí es donde empieza la verdadera comprensión. El silencio me enseñó que no tengo que huir del vacío, que lo que tanto temía no era estar solo, sino no saber qué hacer conmigo cuando estoy solo, y que en ese aparente vacío hay una riqueza inmensa, hay calma, sí, pero también hay verdad, y cuando te atreves a habitarla, descubres cosas de ti que jamás hubieras visto desde el ruido. Por eso, si sientes que tu vida va demasiado rápido, si tu mente no se detiene, si llevas tiempo buscando algo sin saber exactamente qué, quizás no necesitas más información, quizás necesitas menos ruido, menos distracción, menos hacer, y más simplemente estar, porque a veces lo que más necesitamos no es una solución, sino un espacio donde poder respirar. Mi invitación es simple: regálate 5 minutos de silencio cada día, no para hacer algo útil, no para meditar perfectamente, solo siéntate, respira y observa. Observa tus pensamientos, tu cuerpo, tu respiración. No trates de cambiarlos, solo nota que están ahí y que tú también estás ahí, sin exigencias, sin prisa, solo tú, contigo. Tal vez al principio no sientas nada, tal vez te incomode, tal vez tu mente intente escapar, pero si insistes con amabilidad, si vuelves sin forzar nada, si confías, algo empieza a abrirse, y en ese abrirse tal vez encuentres algo que ni siquiera sabías que estabas buscando, algo que no viene de afuera, sino que siempre estuvo ahí. Para mí, ese algo fue la conexión conmigo mismo, la paz que no depende de que todo esté bien, la capacidad de escucharme y estar ahí, sin necesidad de huir. Y si me lo preguntas, eso lo cambió todo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te hizo reflexionar, si algo resonó contigo, suscríbete al canal y déjame un comentario. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. A veces un video puede ser la semilla de una transformación. Nos vemos en el próximo. Y mientras tanto, que el silencio te acompañe.